Las líneas de la evolución humana a menudo pueden ser borrosas hasta la oscuridad, dada la cercanía en términos de tiempo de tantas especies de nuestro género. En el pasado, las especies han sido renombradas, reclasificadas y combinadas, y hoy estaremos examinando esto en acción en el caso de una especie arcaica de humano conocida como Homo heidelbergensis, un posible antepasado de Homo sapiens y uno de nuestros parientes más cercanos. Las fronteras y similitudes entre nuestra especie y Homo heidelbergensis son de hecho tan similares que los científicos aún están considerando la idea de que heidelbergensis podría ser de hecho una subespecie de Homo sapiens. En el video de hoy, exploraremos la vida y evolución de Homo heidelbergensis, examinando qué es lo que lo hace tan similar a nuestra propia especie. Veremos cómo pudo haber vivido esta especie, dónde vivió y cómo fue descubierta. Aunque se trata de un humano arcaico con mucho que enseñarnos, se ha discernido una gran cantidad de información a partir de evidencia esquelética encontrada en sitios de excavaciones arqueológicas, y estaremos examinando esta información para armar la historia de Homo heidelbergensis. El misterioso y disputado Homo heidelbergensis es conocido por los humanos modernos desde 1907, cuando un trabajador industrial en Mauer, un pueblo no muy lejos de la ciudad más grande de Heidelberg en Alemania, descubrió una mandíbula fósil sobresaliendo de las rocas en las que estaba trabajando. Notando la importancia del hallazgo, el hombre extrajo el hueso de la roca y lo llevó al famoso antropólogo Otto Schottensock, quien, al año siguiente, nombró y describió oficialmente esta especie como un nuevo humano arcaico, dándole el nombre de Homo heidelbergensis, que se traduce al español como hombre de Heidelberg o el hombre de Heidelberg. El hueso en cuestión, una mandíbula inferior completa con un conjunto casi completo de dientes, se cree que perteneció a un joven adulto de la especie en vida, determinado por Otto Schottensock basándose en la falta de desgaste en los dientes. Lo que impulsó a Otto a clasificar al hombre de Heidelberg como una nueva especie de humano arcaico fueron las proporciones de esta mandíbula. Comparada con la mandíbula de un humano moderno, la de Homo heidelbergensis era enorme, con una forma y tamaño mucho más voluminosos que la nuestra. Si ignoramos las controversias que han surgido de este descubrimiento enrevesado, por ahora, entonces varios otros especímenes han sido previamente asignados a Homo heidelbergensis. Los más conocidos de estos especímenes son fósiles, principalmente restos de cráneos, descubiertos en varias ubicaciones de África y Eurasia. Huesos de Bodo en Etiopía, Cabo en Zambia, Ndutu en Tanzania, Petrolona en Grecia, Aragó en Francia y Dali en China han sido descubiertos a lo largo del tiempo desde que se descubrió la mandíbula original. Todos estos huesos comparten similitudes notables, específicamente en las crestas de las cejas y los casos cerebrales de los huesos del cráneo. Pero Homo heidelbergensis es una especie con una larga y complicada historia de debate, como pronto descubriremos. Antes de explorar las complicaciones de esta especie tan discutida, echemos un vistazo a con qué están trabajando estos científicos. ¿Qué era realmente el Homo heidelbergensis? ¿Cómo se veía? ¿Y qué podemos discernir sobre la apariencia de la especie a partir de los huesos que hemos asignado a la especie hasta ahora? En primer lugar, lo básico. Homo heidelbergensis fue una especie de humano arcaico que existió en la época del Pleistoceno, medio de la era Cenozoica, desde hace aproximadamente 700.000 hasta 200.000 años. A partir de los huesos del cráneo descubiertos en África y Eurasia,
Los científicos han podido determinar que, en contraste con especies anteriores como Homo erectus y Homo habilis, Homo heidelbergensis se habría parecido mucho a un humano moderno en vida. En los huesos del cráneo, las aberturas nasales están colocadas verticalmente, a veces con una cresta prominente. Los puntos de unión para una nariz muy similar a la nuestra. Los dientes, a menudo bien conservados en los cráneos, son similares y están orientados de una manera muy cercana a la nuestra. Y las características del hueso temporal en el cráneo indican que la caja del cerebro de esta especie estaba creciendo rápidamente. No solo estos humanos se parecían a nosotros, también comenzaban a pensar como nosotros. Los artistas y científicos paleo incluso han podido armar bustos realistas de la cabeza y la cara de Homo heidelbergensis basándose en evidencia fósil. Algunos de estos se pueden ver en la exposición sobre la evolución humana del Museo de Historia Natural de Londres. Aunque los científicos aún no han descubierto muchos huesos del torso y las extremidades de Homo heidelbergensis, han podido inferir cómo podría haber sido esta especie en su totalidad, basándose en su posición en el árbol genealógico, utilizando especies más antiguas y posteriores para determinar un plan corporal. Utilizando este método, junto con la consideración de varios huesos largos, como tibias y fémures de especímenes africanos y europeos, los científicos han sugerido que, en promedio, un individuo masculino de Homo heidelbergensis medía entre 5,7 y 5,10 de altura, mientras que las mujeres medían entre 5,2 y 5,7 en promedio. Aunque ligeramente más cortos que los humanos modernos, esto fue un aumento significativo respecto a los Australopithecus y los primeros miembros del género Homo, desde el Pleistoceno temprano al medio. Estas especies posteriores estaban evolucionando patas más largas para ayudarles a cubrir mayores distancias, lo cual se puede ver de primera mano en la enorme gama de fósiles similares en África y Eurasia. Las especies humanas posteriores que existieron durante el Pleistoceno tendían a ramificarse en dos planes corporales ligeramente variados. Más común era el cuerpo robusto, más en forma de barril, similar al de un neandertal o denisovan, un estilo de cuerpo bien adaptado para los duros climas del norte de Eurasia. También se encontró en los humanos arcaicos la forma más parecida a los Homo sapiens, más estrecha de pecho y delgada que otras especies. Se piensa que, mientras estos humanos del Pleistoceno medio aumentaban de altura, todavía tendían a adherirse al plan corporal que más tarde se convertiría en sinónimo de los neandertales. Por lo tanto, el Homo heidelbergensis poseía un plan corporal voluminoso y robusto, con una pelvis ancha y huesos de las piernas gruesos. Probablemente esto fue una adaptación para ayudar a esta especie a adaptarse a climas más fríos en el norte de Eurasia, algo que carecían especies más antiguas como el Homo habilis y el Homo erectus, conocidos por su afinidad con climas más cálidos. La controversia comenzó en los años 1950, con el antropólogo Ernst Mayr. Al notar la extrema diversidad del número de especies de humanos arcaicos que surgían a lo largo del Pleistoceno medio, decidió reconocer solo 3 de ellas. Australopithecus, definidos por Homo transvalensis, humanos arcaicos, definidos por Homo erectus, y humanos modernos y neandertales, definidos por Homo sapiens. Todas las especies conocidas de humanos, desde el último Australopithecus hasta la evolución de nuestra propia especie, se agruparían en el paréntesis de Homo erectus, con la intención de hacerlas todas obsoletas. Flota. Esto incluía a Homo heidelbergensis, cuyo nombre casi se desvanecería en el olvido en las próximas décadas, ya que la visión de Meyer sobre los humanos antiguos impactó la forma en que pensamos sobre ellos.
Hoy en día, las afirmaciones de Meyer son discutidas. Muchas de las especies asignadas a la especie Homo erectus por él en los años 1950 han sido notadas en años recientes por sus diferencias y diversidad, y muchos paleontólogos, antropólogos y arqueólogos son rápidos para determinarlas como especies válidas separadas en sus propios derechos. Francis Clark Howell, un antropólogo estadounidense, fue el primero en liderar la carga en oposición a las vistas de Meyer, junto con el británico Chris Stringer. Notaron las similitudes entre varios especímenes de especies que anteriormente se asignaban a Homo erectus con las de nuestra propia especie, optando por reasignarlas a Homo sapiens. Comenzaron a aparecer grietas en la teoría original de Meyer, y Stringer sugirió que Homo heidelbergensis, entre algunas otras especies ignoradas por Meyer, deberían ser reintroducidas al género como su propia especie distinta, para resaltar las diferencias entre ellas y los especímenes recién asignados a Homo sapiens. Stringer hizo mucho trabajo para ayudar a que Homo heidelbergensis se convirtiera nuevamente en una especie de humano arcaico, ampliamente utilizada y reconocida. Estudios adicionales sobre fósiles humanos de África del Norte y Europa han llevado a que muchos especímenes en estas áreas sean asignados a Homo heidelbergensis, y la mayoría de los restos de estas áreas, que datan de hace 600.000 a 300.000 años, suelen ser asignados a esta especie. Más tarde, en el año 2010, el antropólogo estadounidense Jeffrey H. Schwartz, junto con el paleoantropólogo Ian Tattersall, llevaron esto un paso más allá, sugiriendo que todos los especímenes del Pleistoceno medio de Europa y Asia deberían ser clasificados como Homo heidelbergensis. Con el reconocimiento de los denisovanos, una especie arcaica de humano del Pleistoceno que hemos cubierto previamente en este canal, esta teoría se volvió cada vez menos popular, con muchos especímenes asiáticos siendo presumiblemente denisovanos. Todos estos factores, y más, cuando se introducen otras especies en la mezcla, contribuyen al infame apodo de la época del Pleistoceno medio entre los antropólogos y arqueólogos, el enredo en el medio. Es muy difícil discernir en este punto qué especies son distintas y cuáles son subespecies, o especímenes de especies conocidas, junto con averiguar de qué especies evolucionaron y posiblemente en cuáles. Esto se debe al gran número de especies reconocidas de este periodo de tiempo, y Homo heidelbergensis ha sido víctima de mucho debate como resultado, a lo largo de los años desde su descubrimiento. Debido a las similitudes y proximidad en términos de tiempo con Homo sapiens, algunos investigadores han determinado que Homo heidelbergensis debería ser ubicado dentro de nuestra propia especie y que los fósiles conocidos de Homo heidelbergensis representan una subespecie de Homo sapiens viviendo en las etapas iniciales del Pleistoceno. William Strauss, un antropólogo que estudió la mandíbula original, descubierta en 1907 en Mauer, Alemania, ha dicho previamente sobre el hallazgo: mientras que el cráneo es la creación de Dios, la mandíbula es obra del diablo, en referencia a la confusión que causó. Mariana Roxanich, una antropóloga canadiense, es la investigadora más reciente en opinar sobre Homo heidelbergensis. Mariana y sus colegas han propuesto que el nombre Homo heidelbergensis, junto con el del humano fósil contemporáneo Homo rhodesiensis, debería ser completamente eliminado del registro. El equipo ha sugerido que todos los especímenes de Homo heidelbergensis de Europa deberían ser clasificados como neandertales en la especie Homo neanderthalensis, mientras que los especímenes de Homo rhodesiensis deberían ser trasladados a un nuevo término genérico para los especímenes africanos, Homo bodoensis.
El equipo también llegó a una explicación para toda la confusión. Potencialmente, Homo bodoensis y lo que una vez se consideró Homo heidelbergensis migraron periódicamente a través de África y Eurasia entre los ciclos glaciales. En el camino, habrían entrado en contacto con poblaciones indígenas de humanos arcaicos, donde probablemente se habrían cruzado. Entonces, ¿dónde se encuentra el Homo heidelbergensis hoy en día? Chris Stringer, quien ha trabajado extensamente en el Homo heidelbergensis, junto con otros investigadores, rechaza, como era de esperar, las afirmaciones hechas por Roxanich y el equipo, ya que sintieron que su investigación hizo poco para ayudarnos a resolver la historia del Homo heidelbergensis. Al cambiar los nombres de las especies a voluntad, también rompieron las reglas de la nomenclatura binomial científica. Tal como está, el Homo heidelbergensis es válido, pero ¿por cuánto tiempo? Se ha determinado que el Homo heidelbergensis fue uno de los primeros humanos en ser más estrictamente carnívoro que otras especies que lo precedieron. Estos eran humanos omnívoros, pero que se habían vuelto altamente hábiles para ocupar el lugar de depredador ápice en la cadena alimentaria. Una mejor comprensión de las armas y técnicas de caza permitió a estas primeras personas cazar grandes animales, persiguiéndolos activamente a través de las estepas y bosques del Pleistoceno medio. Se sabe que las comunidades de humanos que se cree pertenecen a Homo heidelbergensis, que vivían en el sitio de Terra Armata, en las laderas del Monte Bajón, junto a Niza, Francia, cazaban una amplia variedad de animales grandes y peligrosos. Los ciervos formaban una gran parte de su dieta, al igual que los íbices, el ganado, los caballos y los jabalíes. Pero en ocasiones, posiblemente cuando la comida era más escasa, o cuando se presentaba la oportunidad, estas personas cazaban presas tan grandes como elefantes. Las especies arcaicas de elefantes, así como los rinocerontes, habrían sido presas desafiantes pero posibles para el Homo heidelbergensis, cuyas comunidades habrían trabajado eficientemente juntas en planes elaborados para derribar a estos animales. A medida que los humanos arcaicos cazaban carne, la selección natural se puso a trabajar para mejorar las habilidades de estas personas para cazar. Cerebros más grandes condujeron a mejores estrategias de caza, lo que llevó a la capacidad de cazar presas más grandes y complicadas. Se cree que, durante la caza, los equipos de Homo heidelbergensis trabajaban juntos para conducir a los animales presa hacia características ambientales de las que era difícil escapar. Animales más grandes, como los elefantes, podrían haber sido perseguidos hasta pantanos o marismos antes de ser rodeados y asesinados con lanzas y puntas afiladas. Sin embargo, la carne no era la única fuente de alimento en el menú para Homo heidelbergensis, y se sabe que las comunidades de estos humanos consumían una amplia variedad de bayas y nueces, e incluso posiblemente corteza de árbol. Para contrarrestar las amenazas de envenenamiento por proteínas infligidas por un consumidor de una dieta con un contenido muy alto de carne, se necesitaría consumir una gran cantidad de carbohidratos. La materia vegetal no se fosiliza tan bien como los huesos de animales, y por el momento no podemos determinar demasiado sobre la ingesta de alimentos a base de plantas de Homo heidelbergensis. Pero se sabe que el sitio de Schöningen, en Alemania, asociado con vides de homínidos de alta calidad, alberga más de 200 plantas que se pueden comer de manera segura, crudas o de otra manera. Dado que estas plantas probablemente estuvieron presentes al mismo tiempo que Homo heidelbergensis estaba en escena, es seguro suponer que muchas de ellas habrían encontrado su camino en las dietas de esta especie. Es en Homo heidelbergensis donde vemos algunas de las primeras evidencias de lo que podría considerarse arte.
Se han descubierto grabados y tallados en las áreas donde habría vivido el Homo heidelbergensis, que no tienen ninguna explicación lógica más que una simbólica, lo que indica que estas personas podrían haber estado tallando patrones simples o líneas en rocas por diversión. O para hacer una nota. Se han encontrado tales estructuras en toda Francia y Alemania. Incluso se ha descubierto potencial joyería de Europa en forma de fósiles de esponja perforados, que podrían haber sido ensartados para formar encantos o cuentas en un collar o pulsera. Estas estructuras parecen haber sido elegidas deliberadamente debido a su forma redonda y la presencia de agujeros, que se cortaron para crear una estructura similar a una cuenta. También sabemos que muchos humanos de este periodo de tiempo estaban utilizando ocre para crear una sustancia similar a la pintura. El ocre rojo es particularmente común. Los científicos han sugerido que tal vez se deba al hecho de que tiene un color similar al de la sangre. En el sitio de Terra Armada, cerca de Francia, se han encontrado más de 70 piezas de ocre que se cree que se mezclaron para lograr diferentes tonos de rojos, amarillos, marrones y naranjas. Esto indica que estas personas tenían una preferencia por el color, que usaban para decorar sus estructuras y posibles obras de arte, lo que significa que tenían una comprensión básica de la creatividad y el diseño. Una de las preguntas más intrigantes en torno a las especies antiguas de humanos concierne a su capacidad para hablar y formular un lenguaje. ¿Podían hacerlo o se comunicaban más en una serie de gruñidos y gritos incoherentes? Los huesos que se cree pertenecen al Homo heidelbergensis de España indican que el hueso hioides en el Homo heidelbergensis estaba bien desarrollado, de hecho similar a los nuestros. El hueso estaba lo suficientemente adentro en el cráneo para soportar la lengua, y los huesos del oído medio estaban lo suficientemente desarrollados para permitir a estas personas distinguir las frecuencias asociadas con el habla humana. Aún más notablemente, se cree que estas personas eran predominantemente diestras, debido a la articulación de marcas y estrías en los dientes, que se asocian con la misma sección del cerebro, que también se asocia con la producción del lenguaje y el habla. Por lo tanto, se piensa que si estos especímenes representan al Homo heidelbergensis, entonces la especie era capaz de hablar en una forma temprana del lenguaje. Aunque, debido al hecho de que estas personas estaban lejos de desarrollar cualquier forma de escritura, no tenemos forma de determinar exactamente cómo sonaba. Por lo tanto, el Homo heidelbergensis era una especie altamente social, que habría vivido y cazado en grupos de familias y amigos, comunicándose y aprendiendo unos de otros, mientras sobrevivían en las tierras salvajes de la Eurasia del Pleistoceno. Se sabe poco sobre la estructura social específica de estos humanos, pero se piensa que enterraban a sus muertos, basándose en los restos de 28 individuos de España. Esto apunta a una de dos cosas: una amplia conciencia del riesgo que representan los cuerpos en descomposición cerca de una comunidad, o un sistema de creencias temprano asociado con la muerte, una posible vida después de la muerte y la sentimentalidad. Los Homo heidelbergensis están entre los primeros humanos que hicieron herramientas, clasificadas como pertenecientes a la industria de herramientas de piedra Acheulean, que fue prominente a lo largo de la temprana Edad de Piedra. Esta industria reemplazó la industria de herramientas de piedra Oldowan, utilizada por especies como Homo erectus. Entre las herramientas de piedra Acheulean producidas por Homo heidelbergensis, podemos ver hachas de mano simples pero simétricas, que fueron diseñadas específicamente para ser más livianas que sus predecesoras.
Para ser más livianas y fáciles de manejar, Homo heidelbergensis diseñó estas herramientas para ser más pequeñas y delgadas, una técnica lograda golpeando el hacha desde ambos lados, con una estructura similar a un martillo, probablemente compuesta por una segunda piedra. También se piensa que Homo heidelbergensis tenía acceso a plataformas específicamente preparadas, o losas básicas tipo mesa, que estaban reservadas para la preparación de herramientas. Tallados a partir de grandes piezas de roca, los materiales necesarios para hacer herramientas específicas habrían sido llevados a la plataforma para maximizar la precisión al construir una herramienta. El proceso de fabricación de estos hachas de mano habría resultado en grandes astillas y escamas de roca siendo desprendidas. Pero aún eran útiles. Se piensa que el Homo heidelbergensis, junto con otros homínidos del Pleistoceno medio, pudo haber reciclado materiales excesivos creados al construir herramientas, dándoles forma en herramientas más pequeñas que habrían podido adaptarse a trabajos más específicos y delicados. La existencia de plataformas de piedra utilizadas para diseñar herramientas indica que estas personas tenían un entendimiento de las tecnologías previas, también conocidas como organización jerárquica, lo cual fue un gran avance para las especies humanas que continuaron creando estructuras más complejas más adelante. Algunos grupos de humanos de esta época también comenzaron a hacer sus herramientas de hueso y asta de ciervo, cada una de las cuales habría requerido diferentes técnicas y niveles de fuerza para construir, apuntando al hecho de que estos humanos tenían un entendimiento de la planificación, el diseño y la elección de materiales. Es posible que Homo heidelbergensis haya sido la primera especie humana en producir cuchillas de piedra. En rocas pertenecientes a la formación Cap Thoran, en lo que ahora es Kenia moderna, se han encontrado estructuras similares a cuchillas, que se cree que fueron talladas intencionalmente por una especie de humano, que pudo haber sido o no Homo heidelbergensis. Se ha determinado que estas cuchillas y cuchillitas datan de hace aproximadamente 540.000 años y podrían haber sido utilizadas como una forma de defensa o ataque contra animales salvajes. No se puede determinar si esta tecnología fue transmitida de generaciones anteriores o si la fabricación de cuchillas fue una tecnología que se perdió y se redescubrió varias veces a lo largo de la historia evolutiva humana. Además de esto, se cree que Homo heidelbergensis fue la primera especie humana capaz de dominar la tecnología de la talla. Esto implica la unión de puntas de piedra a palos para hacer lanzas básicas. En el sitio de Schöningens, en Alemania, se han descubierto un total de 9 lanzas y fragmentos de lanzas que se cree que pertenecían a Homo heidelbergensis. Algunas de estas lanzas son notablemente complejas. Una lanza excepcionalmente larga podría clasificarse como una lanza básica, y una de las lanzas incluso tiene un punto de unión para una piedra afilada en ambos extremos. Las lanzas estaban hechas de madera de abeto y pino y, cuando estaban completamente ensambladas, podrían haber tenido hasta 2,5 metros de longitud. Es probable que estas lanzas se hayan utilizado como armas cuerpo a corta distancia, para mantener a raya a animales como osos y lobos, o se hayan lanzado o apuñalado en el costado de un animal de presa para causar una herida potencialmente mortal. Se piensa que estas lanzas, dada su tamaño y la fuerza de los individuos que las lanzaban, podrían haber sido lanzadas a 35 metros a través del aire, pero habrían sido más efectivas cuanto más cerca estuviera el lanzador del objetivo. Es a partir de esta tecnología que los humanos finalmente descubrieron cómo fabricar armas más complejas y poderosas, incluyendo cuchillas y hachas enmangadas.
Aunque las pruebas del uso del fuego entre los humanos son poco comunes en el registro fósil hasta hace unos 400.000 años, sabemos que el Homo heidelbergensis habría sido capaz de aprovecharlo y utilizarlo eficazmente. Homo erectus, la especie que precedió al Homo heidelbergensis, ya estaba utilizando y aprovechando los incendios en sus cacerías, lo que resultó ser una herramienta extremadamente eficaz, tanto para derribar grandes animales como para cocinar su carne después. Se piensa que las especies que siguieron al Homo erectus pudieron llevar esto un paso más allá y mantener y manejar sus fuegos en un entorno controlado. Es probable que los grupos de caza del Homo heidelbergensis llevaran fuego consigo para atacar a grandes animales como elefantes y rinocerontes, lo que habría sido extremadamente efectivo contra las duras pieles defensivas de estos animales. Finalmente, se cree que el Homo heidelbergensis construyó refugios básicos para defenderse de los elementos cuando el espacio en las cuevas era escaso o ocupado por otras especies. Estas estructuras eran muy simples y se han encontrado en toda Europa en áreas resguardadas del clima, como contra las caras de rocas o acantilados. Las bases básicas de rocas y tierra sostienen ramas gruesas como postes en su lugar para soportar un techo básico hecho de ramas más delgadas. Estas estructuras típicamente miden 3 metros por 3.5 metros y se piensa que fueron construidas a principios de invierno, ocupadas durante la temporada más dura y solo se usaban para dormir en ese momento. Todas las evidencias de uso de fuego en los primeros homínidos parecen haber tenido lugar en las entradas de las cuevas o completamente al aire libre, probablemente para prevenir los peligros del humo o un fuego peligroso que se propaga afectando al grupo. Gran parte del entorno atravesado por Homo heidelbergensis habría consistido en estepas y bosques, fríos y de baja temperatura hacia el norte. Hacia el sur, en las regiones más bajas de Europa y las vastas extensiones de África, las praderas y llanuras habrían dominado el paisaje, intercaladas con parches de bosque y la ocasional montaña. Homo heidelbergensis era una especie adaptable y resistente que, por lo tanto, podía habitar una amplia variedad de rangos y entornos, y podría haber explotado una plétora de fuentes de alimentos en estos entornos. Junto a las fuentes de alimentos asociadas con la especie, habrían estado presentes muchos peligros en los rangos que habitaban. Los grupos rivales de Homo heidelbergensis podrían haber representado una amenaza significativa, especialmente si los tiempos eran difíciles. Se conocen mamíferos peligrosos, como osos y lobos, en los rangos eurasiáticos, y se podían encontrar especies grandes y poderosas de gatos en toda África durante el tiempo en que Homo heidelbergensis estaba presente en la escena. Añade a eso la presencia de herbívoros peligrosos, como hipopótamos y rinocerontes, y reptiles carnívoros como serpientes y cocodrilianos, y tienes una gama peligrosa de entornos que podrían haber demostrado rápidamente ser letales para un individuo joven, enfermo, inexperto o anciano de Homo heidelbergensis. Estos primeros humanos necesitaban ser resistentes y defensivos si querían sobrevivir en estos paisajes duros. Entonces, ¿cómo llegó a existir inicialmente el Homo heidelbergensis? De hecho, se cree que la especie evolucionó directamente de las poblaciones de Homo erectus en África hace alrededor de 700.000 años. Se cree que este es un proceso que comenzó hace alrededor de 2 millones de años, durante la migración de los homínidos fuera de África y hacia las áreas más amplias de Eurasia. Volviendo brevemente al debate sobre cómo debería clasificarse el Homo heidelbergensis,
Algunos científicos creen que el Homo erectus se dividió en Homo heidelbergensis en el norte y Homo rhodesiensis en el sur, mientras que otros científicos creen que el Homo heidelbergensis ocupó ambas regiones como la misma especie. Se piensa comúnmente que el Homo heidelbergensis es el antepasado de los humanos modernos, neandertales y denisovanos, pero el arqueólogo español José María Bermúdez de Castro propuso una teoría diferente en 1997. Sugirió que, en ese momento, el recién descubierto Homo antecesor, conocido en España, representaba al antepasado solo de Homo sapiens, y que Homo heidelbergensis representaba una línea diferente, descendiendo de Homo antecesor a neandertales y denisovanos por separado. Si su teoría fuera cierta, eso significaría que no descendemos directamente de Homo heidelbergensis, y que el último antepasado común que compartimos con los neandertales y los denisovanos sería Homo antecesor. Curiosamente, José más tarde se retractó de esta opinión y volvió a la creencia original de que Homo heidelbergensis fue el último antepasado común de Homo sapiens y Homo neanderthalensis, los neandertales. Más tarde se descubrió, basándose en evidencias recogidas de los dientes de Homo antecesor por el paleoantropólogo Frito Welker en 2020, que Homo antecesor no era un antepasado de Homo heidelbergensis y que las especies eran en realidad linajes hermanos. Este segmento puede tener de hecho un título engañoso, ya que se cree que Homo heidelbergensis evolucionó hacia nuestra especie, en lugar de haberse extinguido. Dicho esto, solo algunas poblaciones de Homo heidelbergensis habrían evolucionado hacia nuestra propia especie. Aquellos que se adaptaron al mundo, en cambio, el cambio climático y una posible falta de fuentes de alimento en algunas regiones pueden haber llevado a los individuos de Homo heidelbergensis que no lograron adaptarse a su desaparición, con solo los genes exitosos siendo transmitidos a las especies descendientes. A medida que el clima cambiaba hacia el final de la aparición del Homo heidelbergensis en el registro fósil, el entorno y la comida dentro de él también habrían comenzado a alterarse. La desaparición de fuentes de alimento en las que la especie confiaba en ciertas áreas, como los mamíferos megafauna como elefantes y rinocerontes, habría causado una lucha masiva entre las comunidades existentes. Y uno por uno, los grupos que no pudieron adaptarse se desvanecieron en las profundidades de la prehistoria. Lo mismo sucedería con sus antepasados eventuales, los neandertales, más adelante en el Pleistoceno. Obviamente hoy, solo persisten los Homo sapiens, y nos quedamos únicamente con importantes hallazgos arqueológicos, como los desenterrados en Alemania y España, para recordarnos de nuestro linaje. Homo heidelbergensis es un gran ejemplo de lo enrevesado y difícil que pueden ser la paleontología y la arqueología. Cuando se desentierran tantos especímenes similares en todo el mundo, en un periodo geológico tan corto, puede ser enormemente difícil para los científicos llegar al fondo de exactamente qué eran y a qué especies pertenecían. Tal como está, Homo heidelbergensis, como un taxón válido, se encuentra en terreno inestable. Ha habido tanta disputa sobre esta especie durante el último siglo aproximadamente, que no sería sorprendente si más información sobre esta especie la sumerge en las profundidades del olvido una vez más. Pero quién sabe, quizás luego resurja de nuevo pronto. Independientemente de si se les da el nombre de Homo heidelbergensis, estas personas representan una parte de ti y de mí, nuestros antepasados. Retrocede varias miles de generaciones,
Y tus antepasados podrían haberse encontrado entre estas comunidades de humanos primitivos, en España o Alemania, cazando junto a tus grupos familiares tras elefantes y rinocerontes extintos. Es un pensamiento asombroso y uno del que todos deberíamos estar orgullosos.